Bendito Padre, te damos gracias, Dios, por los vecinos, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud, por las pruebas, Señor, porque tienen un propósito. Te damos gracias, Señor, porque nos da revelación de que de antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, tú nos escogiste por gracia, Señor. Conociste nuestro embrión, nos amaste con amor eterno. Porque tú nos das testimonio por tu Espíritu Santo, Señor, que toda nuestra vida, en todo tiempo, desde el nacimiento del vientre de nuestras madres, tu presencia, tu Espíritu Santo, estuvo cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos y dirigiéndonos sin que nosotros supiéramos, sin que nosotros tuviéramos conciencia de ello. Te damos gracias, Señor, porque el diablo pudo matarnos de muchas maneras, pero tú no se lo permitiste, Señor, y tú nos afirmaste y nos guardaste del mal. Estuviste con nosotros desde el vientre de nuestra madre hasta este día. Y es maravilloso, Señor, cuando tú revelas esa presencia, cuando empezamos a recordar acontecimientos hechos de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestra adultez, Señor, y de las diferentes fases y etapas de vida que fuimos viviendo y pasando en esta tierra. Y que siempre, Señor, tú estuviste presente, sin que nosotros fuéramos conscientes de esto ni que nos diéramos cuenta, Señor. Siempre tú estuviste presente y ocurrieron hechos y acontecimientos para nosotros extraños que no tenían mucha explicación y quizás nunca nos detuvimos a pensar ni a meditar, pero hoy, con la presencia de tu Espíritu Santo, tú traes esos acontecimientos de cosas difíciles, de pruebas que pasamos cuando niños, cuando jóvenes, cuando adultos, y como, Señor, en momentos tan oscuros, tan difíciles, tú siempre abriste una puerta y nos diste una salida, Señor. Y ahora nosotros sabemos, tenemos la certeza de que fue tu mano poderosa la que nos libró, Señor. Y tu mano poderosa libró nuestro pie del lazo del cazador, Señor, en todo tiempo y en todo el camino que hemos hecho en esta vida. Que tu mano poderosa nos libró de la peste destructora y de la enfermedad y de la muerte. Muchas veces, Señor, en el caminar y en el peregrinar que hemos tenido hasta este día, desde el vientre de nuestras madres hasta este día, Señor, en este mundo. ¿Cómo no amarte, Señor, y cómo no darte gloria y darte las gracias, Señor, de que nunca nos dejaste y nunca nos desamparaste? Nos cuidaste, Señor, nos protegiste, nos abriste la puerta, nos diste libertad, nos abriste una puerta de escape, Señor, en los momentos más difíciles de nuestra vida, y no permitiste que el diablo nos encerrara, que el diablo nos siguiera, que el diablo nos matara. Aunque a veces sí pudo tocarnos, Señor, y tú lo permitiste con el propósito de que aprendiéramos y que hoy podamos ser instrumentos de consolar a otros que han sufrido y padecido lo que nosotros sufrimos y padecimos en nuestra vida. Instrumentos de consolación, conociendo y creciendo en circunstancias difíciles, en circunstancias que, al recordar hacia atrás, miraba al cielo y decía: ¿qué hago en este lugar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy vivo aquí, Señor? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? Me daba la idea que estaba en un sueño, Señor, y que pronto despertaría. Había una sensación y un sentimiento en mi corazón de
joven, que de niño, en la adolescencia, un sentimiento en mi corazón de que no pertenecía a este mundo, que no era parte de este mundo y no lo podía entender, que no pertenecía a esta tierra. Cuando más niño escuchaba que me llamaban por el nombre, Señor, y escuchaba una voz firme, fuerte, varonil, que me llamaba por mi nombre y corría a ver de dónde venía la voz y quién era el que me llamaba, y llegaba y preguntaba y nadie en mi familia de los que estaban en la casa me habían llamado. Yo comprendo que todo eras tú, Señor, desde niño, desde que tuve conciencia, y no tengo cómo, Señor, retribuir tal amor y tal gracia que por mí y que por cada hijo tuyo, estoy seguro, ha vivido alguna experiencia como estas, y dan confirmación de que toda nuestra vida tú nos has cuidado, nos has guardado y has estado a nuestro lado. Abriste puertas, Señor, cuando todo estaba cerrado, calmaste las tormentas más terribles de la vida, Señor. Consolaste mi corazón cuando estaba triste. Me diste cada día y cada mañana, en tu misericordia nueva de David, me diste la gracia de hallar hermoso ese día y de tener ganas de vivir, tener ganas de vivir en este mundo, de respirar y sentirme contento. O viendo la puesta del sol en un atardecer, como tus colores y tu gloria se veían, Señor, en el horizonte, y poder decir: si muriera en esta hora, moriría feliz, porque he visto tantas veces, porque tú, Señor, me hiciste ver tantas veces esta hermosura, esta maravilla. Y terminaba llorando, quebrantado, y no sabía que era tu Santo Espíritu, Señor. No sabía que eras tú, Señor. Pensaba que era débil y sensible, pero me hacía fuerte. Hoy sé, Señor, y doy gloria a tu nombre, y te pido a ti, Señor, que cada uno de mis hermanos, hermanas, que cada uno pueda mostrarle tú, Señor, revelarle, traerle a memoria al Señor, y ver que, al igual como yo, estaba protegido por ti, Señor, y siempre librándome, cuidándome y protegiéndome. También mis hermanos y hermanas en Cristo quizás no vivieron la misma experiencia, porque tú eres un Dios personal y a cada uno les hace vivir la experiencia personal de comunión contigo y de encuentro contigo. Pero creo que más de alguna de estas cosas, alguno de ustedes puede estar diciendo: sí, es cierto, es verdad, también viví algunas de esas cosas. Y podamos a una sola voz y en un solo espíritu decir: gracias, Señor, gloria a tu nombre. No merecía tanto amor. Tú cambiaste mi maldad, Señor, y mi condenación a la muerte por el pecado. La cambiaste por vida abundante y vida eterna en Cristo Jesús. Tú cargaste mis pecados y los pecados de tu iglesia, Señor, de cada uno de mis hermanos, y nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y entregaste tu vida y derramaste tu sangre en pago
por nuestra liberación, por nuestra salvación, por la salvación de nuestra alma. Y solo quiero decir, Señor, en este día, gracias. Gracias por llenarme de esta paz tan grande, Señor, que va más allá del entendimiento humano, porque es un fruto de tu Santo Espíritu, Señor. La paz de Cristo, como el libro te llama, el príncipe de paz. Cuando tú estás en nosotros, Señor, esa paz llena nuestra alma. Y no hay nada que pueda quitarla, Señor, si nosotros permanecemos en fe, en ti, apegado a ti, a tu palabra. El Espíritu Santo permanece en nosotros, Señor. Cuando, por la gracia de Jesucristo, vivimos en obediencia a tu evangelio, a tu palabra santa. Y sabemos, Señor, que tú viniste a salvar al mundo y no a juzgarlo, Señor. Pero tú dijiste en esta palabra que hoy vamos a leer, tú dijiste las palabras que yo les he hablado, esas las juzgarán, esas juzgarán al hombre en el tiempo postrero. Yo no he venido a juzgar, he venido a salvar, dijiste, Jesús. Y nosotros decimos amén porque está escrito en este libro. Y ahora mismo vamos a leer el pasaje de este libro. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. San Juan capítulo 12, verso 44 al 50. Jesús juzgará a los hombres con su palabra. O la palabra de Jesús juzgará al hombre. Así se llama la predicación, la palabra de Jesús juzgará al hombre. Bendito sea el Rey. San Juan capítulo 12, verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no las obedece, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo la luz, dice el Señor. Yo la luz, dice Jesucristo el Señor. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, que cree en Jesucristo, que cree en el bendito Hijo de Dios,
no permanezca en tinieblas, no permanezca en ignorancia. La persona que está en tinieblas es porque está en ignorancia, porque no ha conocido la luz, porque no ha conocido a Jesucristo, no ha conocido al Señor. Y por tanto está en tinieblas, en ignorancia, cegado, muerto en su pecado, muerto espiritualmente por su pecado y condenado a la muerte por este pecado si no se arrepiente y se convierte a Cristo y a su evangelio, a su palabra. Jesús es la luz que vino del cielo. Yo la luz, dice aquí en el verso 46, Juan 12, 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que todos los que no creen en Jesús están en tinieblas. Y nosotros estuvimos en tinieblas, condenados a la muerte por nuestro pecado, en tinieblas, en ignorancia. Nos enseñaron quizás nuestros padres, nos hablaron de Jesús, vimos algunas películas quizás, principalmente en la denominada Semana Santa católica, y vimos algunas películas seguramente, y eso era todo lo que sabíamos de Jesús, del Hijo de Dios. Teníamos una serie de creencias. Creíamos en santos, en vírgenes. Nos persignábamos y guardábamos imágenes y pensábamos que ese era Dios. Estábamos en tinieblas. Jesús no fue solo un hombre santo, no solo fue un buen judío, ni solo un profeta de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo que se hizo carne, que se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y Él es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo. Él es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es nuestro Dios por medio de Cristo, por medio de nuestra fe en su nombre y en su palabra. Él nos hizo su pueblo, un pueblo espiritual, por medio de un nacimiento nuevo, por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Nacimos de nuevo por medio de nuestra fe en Cristo y en su palabra, en su evangelio. Fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas todas pasaron y en Cristo todo es hecho nuevo. Estas palabras, si las creemos, si las guardamos, las obedecemos, si las ponemos por obra en nuestra vida, si vivimos en fe y para fe en esta palabra y la guardamos en nuestro corazón para vivirla y a través de ella santificarnos obedeciéndola, de verdad nuevas criaturas somos.
Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no solo cree en mí, sino en el que me envió. Y el que envió a Jesús es Dios el Padre. Así que el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y luego dice: y el que me ve, ve al que me envió. Y el que ve al Hijo, está viendo al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, dijo uno de sus discípulos. El Señor le miró y le dijo: ¿cómo dices muéstranos al Padre y nos basta? ¿Acaso no he estado con ustedes todo el tiempo? ¿Acaso que no sabes que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre? Porque uno son. Si el Espíritu Santo nos revela estas cosas en el corazón, si no podemos entender estas cosas, es porque aún sería señal de que aún estamos en tinieblas. Yo la luz, dijo Jesús. Primero dijo: yo soy. Y yo soy es Dios. Primero dijo: el que cree en mí, cree en Dios el Padre que me envió. Me ve a mí, ve al Padre que me envió, porque uno somos. No lo dijo, pero sabemos. En otras palabras, sí lo dijo el Señor. Uno somos. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, no permanezca muerto en su pecado, no permanezca en ignorancia espiritual, sino que venga a la luz, que es Cristo. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la lámpara. Y la lámpara ilumina. La lámpara nos da luz. Bendito sea el Rey. Y la luz, Jesús, el Cristo, el Hijo bendito de Dios. Yo soy la luz que he venido a este mundo, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Luego dice en el verso 47, Juan 12, 47, al que oye mis palabras. Y sabemos que también dice esta palabra, que el que es de Dios, su palabra oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que es enviado de Dios, su palabra habla. Jesús dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que escuché o lo que el Padre que me envió me da que hablar. Bendito sea el Rey. El que oye mis palabras y no las guarda, y ese guardar es no la obedece. El que oye la palabra de Dios y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y aún no es tiempo de juicio. Pero sabemos que el juicio comenzó por su casa. Y esta grande apostasía que hay en medio del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo apóstata de estos días, es el juicio del Señor, que Pedro profetizó diciendo en la carta, en su primera carta: el juicio comenzará por la casa de Dios. ¿Y qué juzga? ¿Qué nos juzgará? La palabra de Dios, la que sabemos si no vivimos, o la que sabemos y sabiéndola vivimos en contra de ella, la que conocemos si no ponemos por obra de vida y no obedecemos, y por tanto no nos santificamos, no nos apartamos del mundo. Cuando empezamos a obedecer a Dios, la palabra de Dios, un mandamiento de Dios, empezamos por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, empezamos a cambiar, nuestra vida empieza a cambiar. Salimos de las tinieblas en donde llamábamos a todo bueno. Salimos de las tinieblas donde a lo bueno decíamos que era malo y a lo malo llamábamos bueno. Si quieres pasarlo bien, pórtate mal. Salimos de las tinieblas y de la ignorancia
el Señor Jesucristo con su Espíritu Santo convence de pecado nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, y nos da el poder por la gracia de Cristo y por medio de la fe en el nombre de Cristo y en su palabra, en su evangelio, nos da el poder para obedecer a la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo lo reciben los que obedecen. Y Dios sabe de antemano si usted va a obedecer a Dios. Dios sabe de antemano las veces que usted se va a equivocar. Dios sabe de antemano las veces que usted va a caer. Y Dios sabe de antemano que un día usted y yo estaremos santificados si perseveramos en esta fe. Y para perseverar en la fe, hermanos, hermanas, hay que ser valientes. Para decirle que no al pecado y al diablo hay que ser valientes. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y quien nos hace valiente es Cristo morando en nosotros. Quien nos hace valiente es el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Quien nos hace obedientes a la palabra de Dios, nos santifica por esa obediencia a la palabra de Dios, santifica nuestra vida, es el Espíritu Santo de Cristo morando en nosotros. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros. No vivo yo, Cristo vive en mí, y las obras que yo hago, decía Pablo, por el Espíritu, no las hago yo, sino el Cristo que vive en mí. Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido esta gracia? ¿Cuántos pueden entender esta palabra? Cuando estábamos en tiniebla, en ignorancia y muertos en nuestros pecados, condenados a la muerte eterna, al infierno, al Hades, al Seol y a los lagos de fuego y azufre, estábamos en tiniebla y no entendíamos estas cosas, ni siquiera conocíamos estas cosas, ni siquiera sabíamos que estaban escritas en este libro bendito llamado Biblia. Éramos completamente ignorantes, estábamos viviendo completamente en tinieblas como animalitos, dándole placer a nuestros instintos y deseos de la carne y viviendo en pecado y condenado a la muerte por ese pecado. Nos deleitábamos y practicábamos con deleite todo pecado. Estábamos en tinieblas. La luz no había venido a nuestra vida. Aunque siempre esa luz nos estuvo rodeando, aunque siempre esa luz nos estuvo guardando del mal, protegiendo. Pero nosotros no teníamos conciencia. Nuestra conciencia estaba cauterizada por el pecado. No teníamos vida, estábamos muertos. No teníamos luz ni entendimiento de Dios, de su palabra, discernimiento de su espíritu. No sabíamos nada de Dios, pero Él sabía todo de nosotros. Y Él tuvo misericordia de nosotros y la ha tenido hasta este día. Y nos amó con amor eterno. Y nosotros ahora lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué grande y poderosa palabra. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros ahora, por gracia de Cristo y por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios revelada en nuestro corazón, que nos ha dado entendimiento y luz para entender lo oculto de esta palabra, los misterios ocultos de esta palabra. Se han revelado a nuestra vida y a nuestro corazón. Nos ha abierto el corazón el Señor y el entendimiento, y con eso lo que estaba en tinieblas y lo que estaba oculto en tinieblas, los pecados ocultos de nuestro corazón, Dios los ha sacado a la luz. Porque la luz de Cristo lo ilumina todo, la luz de Cristo lo muestra todo. Y la palabra de Cristo lo juzgará todo. Esta palabra, hermanos,
Romanos 14 dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Y bienaventurado, 7 veces bendito el hombre que no se condena por lo que aprueba. Hablaba de los alimentos en ese pasaje. Hablaba de la fe. Hablaba de los débiles y de los fuertes en la fe. Y decía que el fuerte no debilite más al débil. Y Pablo decía: si por comer carne voy a debilitar más la fe de mi hermano débil en la fe, entonces me abstendré de comer ese alimento. Aunque en mi libertad puedo hacerlo, porque todo alimento, con la oración y con la palabra de Dios, es santificado. Y de todo lo que hay en la carnicería, de eso coman, dejando y diciendo que la gracia es más grande que la ley. Pero que tu libertad no sea tropiezo para el hermano débil en la fe. Y ahí aparece el fruto del amor, cuando nos negamos, para que el débil no tenga tropiezo. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Y que tu fe y lo que por tu fe hagas no sea tropiezo para otros. ¿Ve? Por eso dice: bienaventurado, 7 veces bendito el hombre que no se condena por lo que aprueba en fe hacer, por la decisión que en fe tome. 7 veces bendito el hombre que toma sus decisiones con fe, pero no con fe en el hombre, ni con fe en tu poder, ni yo en el mío, porque no tenemos, sino con fe en el Dios Todopoderoso, que puede guiarnos por el Espíritu Santo a la voluntad perfecta de Dios Padre. Es el Señor el que nos guía a la voluntad perfecta de Dios Padre por medio del Espíritu Santo, y de la revelación de esta palabra también se derrama el amor de Dios en nuestros corazones, y todo fruto del Espíritu Santo empieza a crecer en nosotros y apartarnos del mal día por día, en un proceso glorioso que se llama conversión. Convertirse al Señor, convertirse de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, el Hijo de Dios, a su Evangelio. Convertirse de las tinieblas y de la muerte y condenación del pecado a la salvación y a la vida eterna de Cristo, de la gracia maravillosa de la salvación de Cristo que recibimos por medio de nuestra fe en Cristo y en su palabra. El que me rechaza y no recibe mis palabras, el que rechaza y no recibe la enseñanza de Cristo, tiene quien le juzgue. Y Jesús dice: la palabra que yo les he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Dios el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No temáis, en la misma hora que abráis vuestra boca y tendréis que hablar, el Padre os dará. Dios, el Espíritu Santo, os dará palabras de vida eterna. Os dará palabras de sabiduría que no podrán resistir ninguno de los que se opongan. Por eso debemos llenarnos de la palabra de Dios, porque llenarnos de la palabra de Dios y llenarnos del Espíritu Santo que revela la palabra de Dios es llenarnos de poder de Dios. Y ese poder nos santifica, ese poder nos sana, ese poder nos liberta, ese poder nos protege. La fe es un escudo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un escudo que nos protege de los dardos de fuego del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Así que, amados, es la palabra la que juzgará al hombre en el tiempo postrero. Es la palabra del Señor la que dirá: si la obedeciste, entra en el reino, siervo fiel. O dirá:
salida allá afuera donde es el lloro y el crujir de dientes.